Bienvenidos al noveno video de nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. Hoy profundizaremos en un tema fascinante y fundamental para la teología y la filosofía de la religión: el lenguaje religioso y teológico en el pensamiento contemporáneo. Desde los primeros siglos, las comunidades de la fe han usado el lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino también como una forma de preservar y transmitir sus experiencias espirituales y sus creencias. Sin embargo, el valor y la función del lenguaje religioso han evolucionado con el tiempo, y en el ámbito de la filosofía contemporánea, este tema adquiere una relevancia especial. En el video de hoy exploraremos cómo el lenguaje teológico se adaptó para expresar lo inefable, responder a las preguntas existenciales de la humanidad y enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más marcado por el empirismo y el avance de la ciencia. Para comprender el lenguaje religioso, es fundamental entender cómo desde los primeros siglos del cristianismo el lenguaje ha sido una herramienta vital en la transmisión de la fe. No se trata simplemente de palabras o metáforas aisladas, sino de formulaciones cuidadosamente estructuradas que han expresado lo divino y lo trascendental de una forma accesible a los humanos. Los primeros teólogos, muchos de ellos obispos, desarrollaron un lenguaje simbólico profundamente influido por las escrituras y la filosofía griega. La concepción platónica del símbolo y el misterio, por ejemplo, permitió que el lenguaje funcionara como un vehículo para lo inefable, ayudando a los primeros cristianos a comprender lo divino a través de analogías y metáforas. A medida que el cristianismo se expandió, especialmente en Europa, este enfoque simbólico comenzó a cambiar. Las culturas europeas, con una visión más práctica y menos simbólica de la religión, promovieron un enfoque teológico más racional y sistémico. Este cambio contribuyó a una pérdida parcial de la riqueza simbólica del lenguaje en la teología escolástica, lo que a su vez impactó en forma en que se interpretaba y la forma en que se comunicaba la fe. Un concepto clave en el desarrollo del lenguaje teológico ha sido el de la analogía, especialmente en la obra de Santo Tomás de Aquino. Recordemos que la analogía es una figura de pensamiento que consiste en comparar dos cosas distintas que tienen alguna relación o característica en común. Aunque se utilizan en diferentes contextos como en el lenguaje cotidiano, la ciencia, la filosofía y la teología, el propósito general de una analogía es facilitar la comprensión de conceptos complejos o abstractos a través de la relación con algo más familiar o concreto. Es por esto que la analogía permite que el lenguaje humano exprese ciertas verdades sobre Dios, sin pretender abarcar completamente su esencia. Para Santo Tomás, hablar de Dios es un acto de humildad intelectual, ya que implica reconocer que los términos que usamos son limitados. Aunque empleamos palabras tomadas de nuestra realidad, somos y estamos conscientes que éstas no abarcan por completo la esencia divina. Por ejemplo, cuando afirmamos que Dios es bueno o que Dios es poderoso,
lo hacemos de forma analógica. Esto significa que hay algo en Dios que corresponde a esos términos, pero de una manera mucho más elevada, de una manera mucho más incomprensible para el ser humano. Este enfoque permite que el lenguaje humano se acerque al misterio de Dios sin limitarlo ni reducirlo a nuestras experiencias cotidianas, protegiendo así la trascendencia divina. Avanzando hacia el siglo XX, el lenguaje religioso se enfrentó a un nuevo desafío derivado del empirismo y el positivismo lógico. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos, introdujo la idea que solo las afirmaciones verificables empíricamente tenían sentido. Para ello, el lenguaje religioso carecía de valor, de un valor cognitivo, porque sus afirmaciones sobre Dios no podían someterse a pruebas empíricas. Filósofos como Rudolf Carnap y Alfred Jules Ayer sostenían que las expresiones religiosas no son más que proyecciones de emociones o de deseos humanos sin un contenido objetivo, reduciendo el lenguaje religioso a un mero conjunto de expresiones sin valor real. Este enfoque provocó una crisis en la comprensión del lenguaje religioso, cuestionando si tenía algún valor, si tenía algún sentido en un mundo cada vez más inclinado hacia el empirismo. Ahora bien, si las afirmaciones religiosas no pueden verificarse, no pueden falsearse, ¿son realmente significativas? Esta pregunta abrió un profundo debate sobre el valor y el propósito del lenguaje de la fe. Ante estas críticas, surgieron varias respuestas de pensadores que defendieron el valor del lenguaje religioso. Algunos argumentaron que el lenguaje religioso no necesita ser verificado empíricamente, ya que su valor radica en expresar experiencias y actitudes más que en hacer afirmaciones verificables. El filósofo Richard Marvin Hare introdujo el concepto del blink, una perspectiva particular sobre el mundo que no es susceptible de ser verdadero o falso, sino que refleja una disposición personal hacia la realidad. Según Hare, el valor del lenguaje religioso no depende de su capacidad para describir el mundo, sino de su capacidad para articular una visión y una comprensión de la vida. Sumado a lo anterior, el concepto de Blick se refiere a una forma de creencia o visión del mundo que una persona sostiene de una manera profunda y que influye en cómo interpreta todas sus experiencias. Según Hare, los Blicks no son verificables ni refutables mediante evidencia empírica. John Hick, por otro lado, propuso la idea de una verificación escatológica, sugiriendo que aunque no podemos verificar las afirmaciones religiosas en esta vida, estas podrían ser comprobadas en una vida futura. Aunque esta idea ha sido debatida, representa un esfuerzo por preservar el valor del lenguaje religioso en la cultura en la cual cada vez se valora más la comprobación empírica. Otro enfoque crucial proviene de la filosofía hermenéutica, particularmente en el pensamiento de Hans-Georg Gadamer. La hermenéutica plantea que todo acto de comprensión es también un acto de interpretación. Para Gadamer, el lenguaje religioso es un juego del lenguaje, con sus propias reglas y con sus propios significados internos, lo que significa que adquiere sentido en el contexto de la comunidad de creyentes y en la experiencia de fe misma. En este sentido,
El lenguaje de la fe se entiende como una forma única de comunicación que no necesita verificarse empíricamente, ya que su función es transmitir experiencias de sentido en el ámbito de lo trascendental. Ludwig Wittgenstein también desarrolló una comprensión única del lenguaje religioso al definirlo como un juego de lenguaje. Para Wittgenstein, cada juego de lenguaje implicó un contexto de un uso específico, y en el caso de la religión, esto significa que el lenguaje de la fe se comprenda, pero dentro de la comunidad religiosa. Las expresiones de fe como orar, agradecer o pedir perdón no se limitan a describir el mundo, sino que expresan una forma de vida en la que la fe es central. Este tipo de lenguaje es profundamente significativo para quienes participan en la tradición, ya que no solo comunica una idea, sino que participa en la realización de una relación con lo divino. En otras palabras, el lenguaje religioso es performativo y realizativo y adquiere un sentido dentro de una vida de fe compartida. Uno de los aspectos más notables del lenguaje religioso es su capacidad de comprometer existencialmente al hablante. Cuando un creyente dice creo en Dios, no está simplemente declarando una creencia teórica, sino que está expresando un compromiso profundo con una forma de vida. El teólogo Donald Evans describe este lenguaje de la fe como autoimplicativo, lo cual significa que lo que el creyente afirma sobre Dios influye directamente en su identidad y forma de vivir. Este carácter realizativo diferencia al lenguaje religioso de un lenguaje descriptivo, ya que implica una transformación en la vida del creyente. Por otro lado, para muchos pensadores contemporáneos, el lenguaje religioso tiene su fundamento en experiencias que van más allá de lo empírico. Filósofos como Thomas Ramsey sugiere que estas experiencias, a las que llama momentos de apertura, son momentos realmente de conexión profunda con lo trascendente, que da lugar a afirmaciones religiosas. Aunque estas experiencias no son empíricas en el sentido científico, representan un tipo de conocimiento intuitivo que comunica realidades espirituales dentro de la comunidad de la fe. Para que el lenguaje religioso tenga valor cognitivo, debe cumplir con ciertos requisitos. Es decir, debe tener un carácter explicativo, incluyendo afirmaciones sobre el mundo y sobre Dios, que puedan ser evaluadas en su propio contexto. Esto permite entonces que el lenguaje religioso sea consistente y que sus enunciados puedan ser interpretados como verdaderos o falsos, siempre dentro de estructuras de las creencias. A lo largo de este video hemos explorado cómo el lenguaje religioso enfrenta numerosos desafíos en el contexto contemporáneo. A pesar de las críticas del positivismo lógico y de la presión por verificaciones empíricas, el lenguaje de la fe sigue siendo una herramienta esencial en la vida de los creyentes. Este lenguaje tiene un valor único. Su capacidad para comunicar experiencias de lo trascendental y para realizar cambios profundos en la vida de quienes los practican. Aunque el lenguaje religioso no puede ser evaluado con los mismos criterios que la ciencia, posee un valor intrínseco que lo convierte en una expresión valiosa del misterio de la relación con Dios. Así, el lenguaje de la fe
continúa invitándonos a una vida llena de sentido y de propósito. Si te ha gustado este análisis sobre el lenguaje religioso y teológico, por favor, suscríbase y acompáñenos en los próximos videos de esta serie para seguir explorando la fe desde nuevas perspectivas. No olviden suscribirse para descubrir más sobre este fascinante recorrido teológico y su relación con otras disciplinas en los próximos contenidos. Los invito a compartir este contenido para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video, el 10º, acerca de la teología. Exploraremos las fuentes de la teología, también conocida como lugares teológicos. Gracias. Nos vemos pronto.